9 de la mañana, 23 minutos, recordando algunas cosas acá con Juan Salgado, presidente del directorio de Kutxa. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Recordando cómo pasa el tiempo. Sí, entre otras cosas, sí. Por ejemplo, presidente de Kutxa, ¿desde? Desde el año 96. Vaya si pasará el tiempo. Bueno, tenemos muchas cosas para conversar con usted, Salgado. Vamos a arrancar con estos encuentros que ha mantenido con los diferentes candidatos a la Intendencia de Montevideo. Todos coinciden en que hay que mejorar la movilidad, digamos, de transporte acá en Montevideo. Kutxa, la Cámara, ¿tiene un plan específico para hacer eso posible? Bueno, primero, para nosotros para todo lo que es el transporte, especialmente todo el transporte metropolitano. Es muy importante poder tener el contacto con todos los candidatos, con todos los aspirantes a ser, porque en definitiva es lo más específico mostrarle cuál es hoy lo que toda la gente ve, que son, cómo se vive hoy Montevideo, cómo está el tránsito, cómo está la movilidad que hay. ¿Cuáles son los principales problemas? El principal problema es buscar canalizar y ordenar. Parece que fuera tan sencillo, es ordenar. Para ordenar hay que tomar algunas decisiones de obras importantes que abarquen toda el área metropolitana, porque cualquier otra iniciativa que se gaste, como se han hecho con la mejor de las intenciones, son parches que en definitiva no nos sacan el problema en Montevideo. Hoy el tránsito en todo Montevideo y en todo el área metropolitana, fundamentalmente para Canelones, no tiene un momento de respiro, es hacia un lado, hacia el otro, en cualquier hora, está trancado, el tránsito está desordenado, está inseguro, sin duda, también. Entonces, la primera definición que nosotros tratamos de transmitirle a los candidatos, que no es el transporte colectivo contra el auto, contra la bicicleta, contra la moto, contra las sendas peatonales. Debemos de convivir todos, pero tenemos un Montevideo que lamentablemente no tenemos una 9 de julio como tiene Buenos Aires, que tiene los espacios para poder hacer las cosas. Entonces tenemos que pensar de qué manera canalizamos con orden y de qué manera podemos hacer de que el auto tenga sus lugares para circular, donde las bicicletas tengan sus sendas peatonales que sean seguras para todos, donde las motos también circulen por determinado lugar, porque no es menor esto de las motos. Cuando hablamos de siniestralidad, y los números de UNACEF están los últimos y los anteriores y los de hace años ya vienen así, el 60 y pico largo por ciento de los accidentes fatales son producidos por, hay un interés que es la moto. Entonces, ya va más allá de lo que decíamos hace algunos años de que se debería de democratizar los espacios públicos también en la calle. Es una necesidad que se tiene porque, de verdad, Montevideo, que termina siendo al final como un embudo, porque uno toma Boulevard Artigas desde Uruguayana, llega hasta Nuevo Centro y de ahí hasta Punta Carreta, y de ahí hacia el centro, todo el resto. Bueno, no hay diferencia en viajar en un ómnibus, en un auto, y la gente hoy lo que de alguna manera demanda es tener menos tiempo entre origen y destino, tener menos tiempo de viaje. Se intentó sacar de esto que usted decía de convivir las diferentes unidades de transporte con, por ejemplo, la senda solo bus. Ahora, eso que no funcionó, ¿por qué la senda solo bus? Porque nadie le da bolilla, no se respeta, no se fiscaliza, o no estuvieron pensadas adecuadamente para establecerlo en los puntos de la capital. No, porque no se ordena. Porque de alguna manera la senda solo bus al principio, desde hace algunos años, cuando se pintó y empezó, a nosotros mismos nos superó la expectativa que teníamos del respeto que la gente tenía en los autos, que tenía sobre la senda. ¿Qué pasó después?
Bueno, lo que pasa es que empezaron los reclamos, como todo, empezaron los reclamos, algún comercio, algún vecino, que el horario que tenían para estacionar, que los días, que si no estacionaban la puerta del comercio no funcionaba, y se fue estirando la situación y al final se desvirtuó, pero no porque la gente no lo respetara. Hasta hoy, si vemos con atención, hay mucha gente que sigue respetando la senda solo bus, a pesar de que no hay multas, no hay ninguna situación. Pero la verdad es que se desvirtuó porque, o sea, si se hace una obra, por pequeña que sea la inversión, que en ese caso es la mínima, hay que después hacerlo cumplir. Y hacerlo cumplir es fiscalizar, y eso es tarea de las autoridades. Bueno, aparentemente en referencia a eso hay unas cámaras instaladas en los ómnibus, pero la Intendencia de Montevideo no la está usando para controlar a ver si se usa bien o no. Hace ya algún año que parece que vino un préstamo del BID para hacer un plan y para hacer un estudio justamente de eso y poner cámaras en los ómnibus, además de los que ya tienen. En el caso de Cucha estamos teniendo un promedio de 5 o 6 cámaras en cada unidad. Las primeras cámaras las pusimos hace 16 años, que era fundamentalmente en aquel momento por temas de seguridad. Este proyecto era para ver cómo funcionaba, para hacer el plan y después con un préstamo poner las cámaras para controlar, las mismas cámaras que pueden estar controlando distintas ordenanzas de tránsito en Montevideo. Eso se puso. Pero no funcionó, no está funcionando. ¿Por qué no está las cámaras? funcionando? Algunas cámaras se pusieron, pero no, resultado cero. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el ruido? ¿La Intendencia no se las pide a ustedes? No es un tema, no. Nosotros, el sistema de transporte de Montevideo, todas las empresas, nos pusimos a disposición de poner las cámaras para hacer la prueba y luego extenderlo a las 1.500 unidades. ¿La Intendencia no lo solicita para hacer el contralor? No. Bueno, ya que dice esto, porque hace años que lo entrevistamos a usted, hace años que entrevistamos candidatos a la Intendencia de Montevideo de todos los colores, políticos. Y el tema del transporte sigue siendo un tema prioritario. Cuando uno habla con la gente hay un hastío generalizado del peatón, del conductor de auto, del que usa el transporte público, es generalizado. Y las propuestas siempre son medianamente parecidas y la situación sigue incambiada. O sea, no hay una cosa que digas, hay una transformación en el transporte metropolitano que es realmente notoria. Seguimos como discutiendo de lo mismo y hay una dependencia entre las empresas privadas y la Intendencia de Montevideo que es real de un trabajo en conjunto para cambiar esta situación. Bueno, sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a poder hacerlo? ¿Estos próximos 5 años nos darán esa chance? Bueno, yo creo que venimos en un tema, las calles de Montevideo son las mismas. Si tomáramos los últimos 20 años, vemos que hay 2 o 3 intervenciones en Montevideo de lugares muy acotados, algo de Boulevard Artigas, en algún lugar, algo de Luis Alberto Herrera, el túnel de Centenario, pero realmente eso no es ni siquiera comenzar a hacer algo para tener en cuenta los 30, 40 o 50.000 autos que desde hace muchos años se suman a Montevideo todos los años. ¿Y por qué son las mismas calles? Entonces, nosotros veíamos hace años, era necesario hacer algo para ordenar el tránsito y para ordenar todo el tema vialidad. ¿Y por qué cree que no se hace esa obra más grande que usted considera pues yo creo que no, ¿Por un tema de plata? Y es primero que hay que hacer una inversión, porque a medida que no se fue haciendo a lo largo de los años, llega un momento, es como una casa. Cuando uno no va haciéndole mantenimiento, que de a poco se va haciendo, cuando pasan los años, después tenés que hacer la nueva y el costo es muy grande. Primero era necesario, después todo el mundo veía que era... Hoy es imprescindible, ya desde hace tiempo. Parece, yo voy a dar una expresión de lo que a nosotros nos parece hoy cómo está la situación. Hoy parece que se alinean determinadas cosas en las cuales
Sinceramente, no hay más explicaciones para dar para adelante de no hacer algo importante en el área metropolitana. ¿Usted puede asegurar que gane quien gane el próximo 11 acá en Montevideo, va a pasar algo importante en materia metropolitana? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay un razonamiento que no solamente es de carácter empresarial, hay un pensamiento de carácter social y político. En algún momento se hicieron inversiones importantes en estos últimos años, varios años para atrás, en toda la infraestructura del interior, porque había que traer la mercadería por la importación. Y estuvo bien, y todos estuvimos de acuerdo que el Estado gastara los recursos en mejorar toda la infraestructura para que llegara eso. Y fueron cientos de millones de dólares. Pero eso dejó de lado del área metropolitana. Hoy creo que es totalmente necesario que el Estado también decida. Poder Ejecutivo, el presidente dio una señal clarísima sobre hacer una inversión en toda esta infraestructura. El ministro del Interior también lo dijo. La ministra de Transporte, cuando asumió, dijo que quería hacer una revolución con todo el tema transporte. Y está hablando de esto, está hablando de la vialidad. Sí, igual las promesas políticas... Sí, pero yo le voy a sumar las condiciones de la herramienta de trabajo, porque se podría hacer todo eso, carretera, esto, y tener ómnibus, como yo viví en mi proceso, que en el 2000 renovamos ómnibus del año 60, aquellos Leyland. Sí. Si teníamos aquella flota, si hoy la flota no fuera como es la mejor y la más moderna de toda la historia del transporte, escucha, termina este año cerrando con 280 unidades eléctricas, con aire acondicionado, con todas las condiciones, con accesibilidad, no solamente para silla de ruedas, sino accesibilidad con pisos bajos para subir y para bajar. Hoy todo el sistema de transporte tiene la mejor flota de toda la historia del transporte. Entonces, se le suma a que todos los anuncios que se hicieron, que en definitiva no hay excusas de que una intendencia de un partido, que otra intendencia puede ser de otro. No puede haber. El gobierno nacional apoyando una obra de esta envergadura que es muy importante. Y la herramienta de trabajo, las empresas reconociendo que es imprescindible que tengamos que hacer eso. La tecnología. La tecnología. La gente tiene que subirse a un ómnibus como lo hace con el boleto 1 hora, 2 horas. Ya tenemos la experiencia. No hay discusión. La gente se sube a un sistema de transporte y ahí viaja en el área metropolitana y en Montevideo. El boleto multimodal que se puede aplicar sin ningún tipo de problema. O sea que tenemos tecnología, tenemos la política, tenemos la realidad, tenemos las empresas, tenemos los trabajadores que en definitiva saben que la propuesta o el cambio que se puede hacer si esto se lleva adelante no va a dejar... porque uno de los gente sin trabajo, porque uno de los factores fundamentales de esta reforma es llegar más cerca de mucha gente, en el área metropolitana mucho más. Hay gente que al día de hoy tiene que caminar 15, 18 cuadras para llegar a tomar un ómnibus, por ejemplo, en San Anastasio. Entonces, cuando uno habla de ahorrar el tiempo en cada viaje entre origen y destino, habla de cuando sale de la puerta de su casa hasta que llega al lugar donde va. Y eso, sin duda, que se puede lograr con una fuerte inversión y, por suerte, todos los candidatos de todos los partidos nos han dicho y han coincidido que es absolutamente necesario hacerlo. Y tienen identificado que tienen todas las condiciones dadas para llevar adelante un plan de movilidad que Montevideo necesita desde hace 30 años. Por eso, pero hay barrios que quedan aislados no por un tema, y no es una solución de movilidad, sino un tema de seguridad. Bueno. ¿No? Y eso es un problema mucho mayor que, imagino, escapa de sus manos. Bueno, lo que pasa que hoy se transforma. Aquel que no quería que de repente estuviera una terminal de ómnibus en su cuadra o en su casa o en la puerta, hoy se transforma en un tema contribuye a la seguridad. Esa gente
que tiene problemas de seguridad en algunos lugares, si tuviera el transporte más cerca, tampoco tendría que ir caminando o tendría que en definitiva terminar haciendo el viaje en bicicleta o en moto. Entonces, pero además de esto, hay un tema que no es menor, que es el futuro de fortalecer la fuente de trabajo y fortalecer las empresas, que es, luego del 2019, el mercado perdió a nivel general, y yo diría a nivel nacional, un 15%. O sea, hoy nosotros tenemos el transporte en general, el 85% de los boletos que se venden o que se vendían en el 2019. Eso era el nuevo 100%, lamentablemente no nos equivocamos y hay que armar la estructura para eso. O sea, cada vez hay menos usuarios del transporte de pasajeros públicos. Si nosotros no tomamos alguna medida que en definitiva trate de incentivar, porque esto no se arregla con una resolución de nadie, sino que la gente lo utilice. Ahí está la tarjeta, el pago con tarjeta STM. Durante 10 años era menos del 10% que la gente utilizaba la tarjeta y estaba disponible, y las máquinas y la inversión. Cuando se empezó a incentivar y a dar beneficios en el precio y a dar tipo de beneficios para el usuario frecuente, hoy el 85% de la gente que sube a las unidades de transporte lo hace con la tarjeta. Lo hace con la tarjeta. Y esto es lo mismo, hay que incentivar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la zona este, ahí las empresas tienen la posibilidad de que la gente, viendo que puede llegar más rápido, que puede ir en una unidad que tiene todas las comodidades, que tiene Wi-Fi, que tiene para conectar el celular, que tiene aire acondicionado, que sube sin problema. No pasa en todas las zonas, ¿no? Eso está hoy. Yo soy usuaria del transporte público, ¿no? Salgo a las 7 de la tarde de otro trabajo y vivo en Malvin y me tomo el 21. Voy parada todos los días, con mucha gente. Pero... y es incómodo, y demora un montón. Tendría que ser directo a Avenida Italia hasta la esquina de mi casa. Bueno. Y no me sucede, y es complicado. El tema es que la solución, si en lugar de que Montevideo tenga 1.500 unidades para dar solución a más unidades en esa hora, porque en esa hora están trabajando todos, tendría que poner, no sé, 200 unidades más. Y que además... no nos da la calle. Que además llegara a muchos lugares del Montevideo rural, que en muchos casos tampoco llega, no solamente que no da la calle, que todo eso termina en los costos de una paramétrica que termina generando un aumento del precio de boleto. ¿Qué pasa con esto? Si se hace una obra realmente importante que se pueda canalizar y que esté un sistema con troncales, con un boleto multimodal que se pueda utilizar de esa manera, va a quedar, de lo que tenemos, de los recursos que hay hoy, un número importante de unidades que van a poder ser afectadas en las horas pico, que van a ser afectadas al Montevideo rural, donde hay problemas para dar el servicio, y a toda el área metropolitana. Una reorganización de todas las líneas, por ejemplo, porque uno tiene conversaciones tal vez con gente del exterior y dicen, che, el sistema de transporte en Montevideo es muy bueno porque te permite llegar a distintos barrios, no solamente por troncales, como pasa en algunas capitales de América, y podés llegar a cualquier barrio alejado en unidad de transporte. ¿Va a implicar, entiende usted, el nuevo transporte una modificación justamente de todas las líneas? ¿Quitar algunas, sumar otras? No, sumar, solamente sumar. No, en ningún caso es para quitar ni siquiera un solo recorrido. Ajá. Es para llegar a más lugares, para llegar a algunos lugares más cerca. Evidentemente que hay lugares en Montevideo que lo que hay que hacer son calles para que pueda entrar, porque si no, no pueden circular un auto y un ómnibus. Pero para llegar a más lugares, en algunos casos con más frecuencia, en algunas horas con más frecuencia, porque las unidades van a estar, o sea, el costo ya va a estar ahí, y en otros casos para llegar a lugares donde hoy no se llega y que la gente no tenga que caminar esas 15 cuadras. Pero entonces el transporte, mirá, el transporte, por un lado, en alguna de las arterias, porque esto no es solamente para una vía, no estamos hablando solamente de Avenida Italia. En Avenida Italia tiene la posibilidad de que la gente termine dejando algún día el auto y
viajando en el ómnibus por la comodidad, por el servicio y por la calidad. Y en otros lugares, llámese Camino Maldonado o en el futuro para el lado de Las Piedras, La Paz o Playa Pascual, es un servicio social. Ahí es donde están los clientes, fundamentalmente la mayoría de los clientes del sistema de transporte, que lo que tienen que dejar en muchos casos es la moto, la bicicleta, y tienen que tener el transporte más cerca de su casa. Todo esto se puede realmente hacer y todo esto contribuye a que podamos recuperar algo de ese 15% perdido, que es muchísimo dinero y muchísima plata, que lo único que queda en el futuro, para que vean el grado de convencimiento que tenemos del lado de las empresas, no solamente de Kutxa, la única forma de recuperar parte de ese 15% y no estar perdiéndolo de a poquito en gotitas todos los años es hacer una revolución de este tipo donde el Poder Ejecutivo, porque en definitiva la inversión tiene que estar y tiene que palancarse con... O sea, sin una obra de gran porte no hay solución. Claro, las empresas de transporte de pasajeros ya no pueden hacer más nada, dependen de una inversión del gobierno. Exacto, nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer realmente una obra que no sea una parte porque no logramos el objetivo final. Y creemos que en este momento, primero, con la herramienta de trabajo en las mejores condiciones para poner a andar en esos lugares y en ese proyecto. Con un proyecto importante que se unifique en todo. Con el gobierno nacional y departamental liderando, evidentemente, estos cambios. Y nosotros haciéndolo. Salgado, tenemos que terminar. Simplemente le tengo que preguntar en el final de esta entrevista, a propósito del siniestro, allí en Pocitos hubo instancias judiciales, la Fiscalía se reunió con los abogados. ¿Kutxa ya llegó a un arreglo reparatorio con todas las víctimas? Lamentablemente, cada vez que sucede esto, Kutxa actúa desde hace más de 50 años de la misma forma. Primero está la parte penal en el momento de que suceden las cosas con el trabajador, con el conductor, y luego Kutxa hace las reparaciones que tiene que hacer. Pasaron muchas cosas. Nosotros fuimos muy respetuosos al principio de no estar yendo cuando decían y demandaban de que... ¿Y por qué Kutxa no aparece? No es nuestra forma de ser, porque si no parece que fuéramos a tratar de beneficiarnos de algo en el apuro, en el envión. Respetamos la familia, respetamos el trabajo de la justicia. Creemos que hasta ahora se hizo absolutamente todo como debía ser. Hoy tenemos el 99% de las soluciones reparatorias con toda la gente y bueno, y nada nos quita el dolor de las cosas que pasaron y de un accidente como lamentablemente pasan otros. Yo escuchaba en la semana de turismo 10 muertes en accidentes de tránsito, 6 ocurridas con intervención de motos. Lo que yo sí quise decir desde el principio y lo sigo reafirmando ahora, que los conductores de ómnibus son realmente profesionales. Para ingresar a manejar un ómnibus, en el caso de Kutxa, que conozco, entre el momento que se entrega el formulario para ser aceptado y el día que se sienta a manejar, pasa por un simulador, pasa por varios estudios clínicos, pasa por varias charlas y lleva eso 2 meses. Y recién ahí sale a la calle. Los conductores de ómnibus y el transporte colectivo involucrado en accidentes, que era lo que yo siempre traté de dejar bien claro, en accidentes fatales, tiene una participación de menos del 1%. Bien, en el caso puntual y ahora sí cierro con esto, efectivamente se jubiló el chofer. Kutxa lo jubiló. El chofer fue a Kutxa, a las oficinas, en la parte que tenemos nosotros de temas laborales, retiró toda la documentación para hacer los trámites de jubilación. Juan Salgado, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, que pase muy bien, como siempre.